Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y estamos en un mini videito hablando de Style Components en React. En este videito en específico vamos a aprender un poquito qué es este concepto de los Style Components, pero en específico, ustedes ya necesitan tener conocimiento sobre React, además de que, bueno, los Style Components en una aplicación pequeña, mediana, puede ser buena opción, pero tenemos que ser conscientes de que no siempre son necesarios y muchas veces va a ser mejor trabajar, por ejemplo, con Sass directamente que usando Style Components, porque crecen mucho y empiezas a crear muchos componentes o bueno, muchos estilos para estos. En específico, los Style Components van a ser componentes o subcomponentes, pero únicamente basados en estilos. ¿A qué voy con esto? Todo el contenido que nosotros creemos en React va a seguir siendo parte de React, pero eh, por ejemplo, la parte de un H1 nosotros no vamos a crear solo un H1, vamos a usar Style Components para crear este H1. Ahora, esto es importante porque, bueno, en específico yo voy a usar Byte para crear mi aplicación de React. ¿Por qué voy a usar Byte? Bueno, precisamente porque es muy rápido para crear aplicaciones de React y bueno, esto es algo que no cubre en mi curso de React desde cero. Entonces, pues bueno, creo que es un buen momento para usarlo y vamos a integrarle los Style Components, pero pueden usar Create React App sin problemas. Ahora, basta con darle clic en Get Started y aquí vamos a poder ver muchas cosas sobre qué es lo que podemos usar con Byte. Ahora, el sitio oficial de Byte es bytejs.dev y aquí únicamente vamos a ir hacia abajo y vamos a notar que podemos usar aplicaciones basadas en JavaScript o en TypeScript y podemos usar varios tipos de frameworks, tanto aplicaciones en Vanilla y esto funciona como Webpack, solamente que es muchísimo más ligero que Webpack, pero bueno, esto funciona como un Webpack y podemos crear aplicaciones de Vanilla JavaScript, de TypeScript, aplicaciones de Vue.js, de React, de Preact, de Lit y de Svelte, ¿ok? Ahora, necesitamos una versión superior a la 12 de Node.js para poder utilizar Byte. Entonces, pues bueno, una vez que ustedes lo tengan, tienen que saber qué versión de NPM están usando, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí abajito, vamos nosotros a crear nuestras aplicaciones utilizando npm init, pero si tienen la versión 6 van a usar este comando de aquí. Si están usando la versión 7 en adelante tienen que usar este. ¿Por qué? Porque esta menos menos espacio menos menos template es parte del propio npm. En mi caso voy a usar Yarn porque bueno, es lo que hemos trabajado prácticamente en todo el curso de React desde cero. Esto desde luego no está en este curso, esto es completamente externo. Simplemente vamos a usar Yarn. Para ello vamos a usar Yarn create espacio view espacio byte espacio el nombre de su aplicación espacio menos menos template y aquí hay que poner qué tipo de aplicación vamos a crear. Si copio este comando, yo tengo ya aquí una carpeta seleccionada donde vamos a empezar a crear todo esto, ¿ok? Entonces vamos a escribir, bueno, vamos a abrir un cmd. Yo ya me cambié en este caso al disco y vamos a hacer cd espacio y voy a tomar esta carpeta, la voy a arrastrar, soltar, enter y listo. Ahora, lo único que voy a hacer es escribir este comando y vamos a adaptarlo. Vamos a escribir yarn create espacio byte espacio y vamos a ponerle styles react, ok, simplemente así, react espacio menos menos template espacio y aquí hay que poner el nombre del template. Si vamos a usar React, solamente usamos React. Si vamos a usar TypeScript, vamos a escribir React menos TS, ¿ok? Esto es importante porque, bueno, tienen que saber qué template van a usar. En mi caso solamente voy a usar React para no hacer esto tan complicado, porque bueno, TypeScript tiene su ciencia
Y fíjense lo rápido que crea este proyecto. De hecho, prácticamente ya acabó. Solamente está terminando de descargar un paquete. Aquí está enlazando las dependencias y listo. Como pueden ver, aquí me pide el package name. Le doy enter y listo. No necesita más. Yo ya con esto puedo hacer simplemente cd espacio y vamos a poner el nombre del proyecto, Styles React. Ahora vamos a escribir el comando npm espacio install en el caso de que estemos usando npm, o como en mi caso estoy usando yarn, simplemente vamos a escribir yarn. ¿Okay? Yarn lo que va a empezar a hacer es descargar todas las dependencias, ya que lo que hizo anteriormente solamente fue ahora sí que descargar el template de nuestro proyecto con Byte, pero no estaba creando ningún tipo de aplicación, ¿ok? Solamente descargó el código fuente base y ya. Con esto lo que está haciendo es empezar a buscar las dependencias, va a buscar qué es compatible, qué no, y a partir de aquí simplemente está descargando los paquetes que necesita de internet. Esto puede tomar un poquito más o menos de tiempo, depende todo de su conexión a internet y que bueno, que no le estén usando o le estén usando para otras cosas. Entonces vamos a esperar un momento y en lo que esto termina podemos ver que en la carpeta de cursos, si nosotros visualizamos la parte de los estilos en React, esto es prácticamente lo mismo que cualquier otra aplicación. Una gran diferencia es que, por ejemplo, el index está aquí, no hay una carpeta public, sino que está en duro aquí, y la parte del src tiene prácticamente todo igual a, pues sí, a nuestras aplicaciones en React. Cosa importante también, tenemos un archivo app.jsx, no js, y tenemos un archivo main.jsx. Todo aquí, por defecto, ya trabaja con JSX, ¿ok? Pero bueno, esto es parte de Byte, no es como tal parte de React. Una vez que esto termine, fíjense, ya simplemente está enlazando. Como pueden ver, aquí me da una incompatibilidad en cuanto a que esto no es un Amazon Linux ni nada de esto. Simplemente estoy enlazando la parte de Windows con el sbuild. Vamos a esperar a que esto termine de enlazar las dependencias. Lo que esto está haciendo es empezar a crear nuestro package.log y está diciendo qué va conectado con qué cosas. Entonces, pues bueno, vamos a esperar un momento a que esto termine. Y hablando ya propiamente de los Style Components, los Style Components como tal no es algo que venga incluido dentro de React por defecto, pero es un concepto que hoy día se maneja mucho en aplicaciones de React. Esto no únicamente aplica a React propiamente, podemos utilizarlo prácticamente en cualquier framework, pero específicamente en React es muy popular y es muy usado hoy día en las aplicaciones. Les digo, tenemos que ver qué nos conviene más en ciertos momentos, pero esta parte es muy utilizada por ello. Ahora, vamos para eso a utilizar la librería Emotion. Y esto lo que nos va a permitir usar es emotion.sh, es el sitio oficial de esto. Y Emotion es algo que nos va a tener o a dar el soporte de los Style Components. Nuevamente, si nosotros bajamos un poquito, vamos a ver que aquí hay muchos tipos de paquetes. En específico incluso hay uno que es para React, pero se recomienda que se utilice un paquete de Emotion llamado Emotion Stylet, ¿ok? Esto es para usar Style Components. Si nosotros volvemos aquí arriba, la parte del Get Starter, vamos a encontrar el Style Components. Si yo doy clic aquí, es justamente este concepto el que incluye esta librería, Emotion Stylet, ¿ok? Entonces es importante que usemos esto, pero por sí solo, si yo instalo esto, me va a dar errores. Necesito hacerlo de otra forma. Esto ya terminó, entonces simplemente vamos a escribir code espacio punto para abrir Visual Studio Code. Y bueno,
les digo, esto en específico lo que necesita es trabajar ciertas cositas. Para yo levantar primero que nada mi servidor o mi aplicación de React, voy a necesitar hacer un comando que en este caso cambia un poquito, ¿ok? Cambia un poquito en una aplicación de React. Nuevamente, si nosotros estamos usando React, en todo mi curso de React yo estoy usando Yarn Start, ¿ok? Y con esto yo levanto una aplicación de React. Como estamos usando Byte, lo que vamos a usar es Yarn Dev, pero si ustedes están usando npm, tienen que ejecutar npm espacio run espacio dev, ¿ok? Nuevamente, esto es indiferente, pero yo siento más estable Yarn y bueno, me gusta personalmente más trabajar con Yarn, ¿ok? Como gestor de dependencias, pero esto nuevamente es completamente opcional. Ahora, ya que hago esto, lo único que va a ejecutar esto es mi aplicación propiamente de Byte. Y vamos a hacer esto un poco más pequeño porque ya no necesito como tal esta terminal. Simplemente la vamos a dejar ahí en segundo plano. Lo que sí me interesa hacer ahorita, porque es lo que vamos a necesitar hacer, es trabajar la parte de esto. Pero fíjense, el puerto que estoy utilizando es el localhost 3000. Esta parte en React es lo mismo. Simplemente hay que visitar una ventana con esto. Entonces localhost 3000. Y con esto ya tengo mi Byte App. Fíjense que aquí mismo arriba dice Byte App. Entonces esto les recomiendo que ustedes lo manejen. Pero aquí está mi aplicación de React. De hecho, aquí mismo me dice edita el app.jsx y guárdalo para el How Reload. Aquí me dice Hello Byte más React. Y esto simplemente es el logo. Esta es la página principal de Byte, ¿ok? Y por defecto todos los templates de Byte, hasta donde sé, todos te agregan este counter. Se los digo porque he usado el de Svelte, el de Vue y el de React. Y en todos ocurre esto. Ahora, lo que hay que hacer es instalar Emotion. Y para ello vamos a instalar dos cosas, ¿ok? Primero que nada, dentro de mi aplicación de React, vamos a la parte del index.html, ya dentro de mi aplicación como tal. Y dentro de este index, bueno, voy a poner la pantalla completa en esta parte. Vamos a ver. Y aquí simplemente le voy a poner apariencia, pantalla completa. Ok, con esto. Y aquí, en lugar de ponerle Byte App, vamos a ponerle Style Components. Ok, grabo los cambios aquí. Con esto, si yo regreso a mi aplicación, lo que tiene que ocurrir es que este nombre prácticamente es inmediato casi que esto se actualiza. Ahora, la parte del compilado y de todo esto es muchísimo más rápido en Byte que en Webpack, ¿ok? Y yo les recomiendo que si tienen una máquina que tarda mucho en procesar React en un inicio, utilicen Byte. Prácticamente todo es lo mismo. Hay alguna que otra cosa que puede llegar a variar, pero basta con buscar tantito en Google para saber qué es lo que ocurre. Ahora, ya que tengo esto, simplemente voy a abrir una terminal integrada de Visual Studio Code. Y si ustedes no tienen estos botoncitos, bueno, yo ahí tengo varias extensiones y entre ellas esta se llama Terminal. Si no estoy mal, en macOS ya viene por defecto instalada, pero hasta donde sé solo es en Mac. En caso de Linux y Windows, que es lo que yo por lo general he usado, esto no ocurre, entonces tendrían que venir y instalarla. En la parte de las extensiones se llama Terminal y les agrega este botoncito, ¿ok? Ahora, para agregar Emotion simplemente hay que escribir el comando yarn espacio add espacio y aquí vamos a escribir lo siguiente: arroba emotion barra core espacio y vamos a escribir arroba emotion barra stylet, ok, stylet, ok.
Estas son las dos librerías que yo necesito para dar soporte a Emotion y a los Style Components. Fíjense que esto no es una sola dependencia, instala como 4 o 5 dependencias que son las que tienen que relacionarse para trabajar correctamente Emotion. Si nosotros no instalamos el core de Emotion, lo que va a pasar es que, bueno, se va a comportar de una forma un poco extraña. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que esto termine. Y una vez que esto termine de instalarse, mientras vamos a abrir el archivo app.jsx. Vamos a abrir el index.css para simplemente sacar todos los estilos de aquí, grabo los cambios. Y una vez que yo grabo los cambios en la parte del index.css, de hecho, fíjense la cantidad de librerías que esto al final sí que instaló, pero son varias. Bueno, vamos a grabar, ya puedo cerrar esta terminal y vamos a grabar la parte del index.css. Una vez que esto se grabe van a ver que toda mi aplicación en React aparentemente se va a romper en cuanto a estilos. Vamos a abrir el app.css y también este archivo vamos a borrarlo todo. Graben los cambios en ambos y en la parte del app simplemente voy a quitar todas estas importaciones. La parte del useState es parte de los hooks de React. Entonces pues bueno, todo esto sí lo cubre en mi curso de React, pero de momento no necesito esta importación. De hecho, vamos a copiar todo y vamos a escribir rafce para crear una, pues sí, un componente app que vamos a exportar, ¿ok? Que vamos a exportar además por defecto. Vamos a esperar a que esto cargue correctamente porque, bueno, puede llegar a tardar un poquito, a demorar un momento. Y fíjense, ya todo aquí aparentemente se rompió. Vamos ahora sí a ejecutar este snippet y fíjense, aquí ya tengo el export default y demás. Toda mi aplicación de React, basta con que yo aquí ponga un H1 y le diga hola mundo, grabo los cambios y con esto en teoría yo ya tengo mi aplicación. Fíjense, aquí está mi componente de toda la vida. Vamos a crear dos carpetas y esto por lo general van a ver que casi no se hace, pero a mí me gusta generarlo así. Vamos a crear un components, una carpeta components dentro del src y vamos a crear otra carpeta que sea los style menos components. Ok, components. Esta parte de los style components suena un poco complicado, pero realmente no lo es. Esa carpeta de momento vamos a dejarla así, no la voy a usar en un momento porque quiero que aprendamos primero cómo integrarlo y por qué es que yo meto esta otra carpeta. Vamos aquí a poner un componente que sea el header.jsx y esto es parte de React nuevamente, ok, JSX. Dentro de este header es el que vamos a usar en la parte de nuestro app, entonces vamos a borrar esta cosa de aquí. Vamos a llamar el header, entonces header, pero para ello vamos a escribir rafc para crear nuestro componente. Aquí en esta parte voy a quitar este div y vamos a poner un nav, ok. Vamos a poner un nav y este nav va a tener un h1 solamente que va a decir navigate. Grabo. Esto es la parte del header, no es otra cosa. Y aquí ya en la aplicación como tal vamos a importar este componente, ok. Header. Asegúrense de importar esto de components. Barra header. Vuelvo a mi aplicación y aquí tengo este navigate. Con esto yo ya prácticamente podría decir que tengo esta parte del header. ¿Qué es lo que ocurre y cuándo es que toma significado esto de los style components? Esto vamos a trabajarlo como un fragment para que no cree ahí un div innecesario. La parte de los style components toma significado cuando yo, por ejemplo, necesito un contenedor de este nav y además estilos para este h1, pero solamente trabajar la parte de estilos. Para ello
vamos a crearnos aquí una constante y esta constante va a ser el nav header. Y este nav header realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Este nav header en específico lo que va a hacer es crearme un componente de tipo nav. Pero para yo poder crearlo necesito algo llamado stylet. Fíjense que Visual Studio Code automáticamente me lo reconoce. Y el stylet es propiamente traerme la librería de Motion /stylet. Pero recuerden, para que esto funcione también necesito el core, ¿ok? Instalado, no usarlo, pero sí tenerlo instalado. Ahora, ya que tengo este stylet y yo le doy un punto, prácticamente aquí yo tengo acceso a muchísimas propiedades. Dentro de todo esto podemos ver todo lo que aquí viene, y todas estas cosas son etiquetas HTML. Son las etiquetas propiamente que existen. Yo aquí basta con que le diga nav para saber que esto lo que va a crear dentro del stylet es un navigate o esta etiqueta nav. Ahora, yo aquí, fíjense que le estoy diciendo nav y siempre por lo general van a llamar stylet. Pueden hacer lo siguiente, desestructurar directamente el nav y usarlo. ¿Por qué no se suele hacer de esta forma? Bueno, porque suele ser confuso en cuanto al simplemente llamar la etiqueta. Lo más recomendable es usar stylet, punto y el nombre de la etiqueta por temas de semántica, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto no es una función, esto no es nada. Para yo poder empezar a crearle aquí estilos, tengo que usar los backticks. Y fíjense qué es lo que ocurre. Style.nav y seguido de backticks, lo que me va a permitir aquí es ponerle cualquier propiedad de CSS que yo quiera. Vamos a poner la más fácil, que es el background menos color, dos puntos, y aquí le voy a poner red, ¿ok? Esto es como si yo dentro de CSS hiciera lo siguiente. Vamos a escribir en esta parte un nav, abro y cierro llaves, y aquí le pongo el background color, bla bla bla, red. Esto es lo que internamente este nav header va a hacer, y para yo poder usarlo basta con cambiar este nav por estos nav header, ¿ok? Este nav header simplemente es el nombre de mi componente estilizado, y lo que va a hacer es crearme una propiedad nav con ya todos estos estilos aplicados. Si yo grabo los cambios en esta parte, en un inicio, esto es suficiente para yo poder decir que esto de aquí son los style components básicos que yo quiero dentro de este componente, ¿ok? Vamos nuevamente a nuestra aplicación. Claro, si esto graba los cambios en algún momento, y vamos a notar que esto en específico me está dando un error. Fíjense por qué. Aquí me dice que que algo falló porque tengo que resolver la importación de Motion React. Nuevamente, esto por lo general es algo que no suele pasar, pero sí que es cierto que en algún momento puede llegarles a pasar, sobre todo trabajando con Byte. Entonces copio aquí y vamos a nuestro Integrated Terminal. Vamos nuevamente a instalar yarn espacio add y pegamos el nombre de Motion React, ¿ok? Con esto prácticamente es todo lo que necesitamos para que esto soporte React y para que esto trabaje como nosotros queremos que trabaje en cuanto a React. Vamos a esperar a que esto termine de instalar nuestro Emotion. Y ojo, fíjense lo que está pasando aquí. La parte del create como tal es algo que nosotros no necesitamos usar, no vamos a importar. Esto me está dando el error porque dentro de todos los módulos que está utilizando el Emotion Stylet, encuentra entre todos esos archivos la importación del Emotion React. Entonces esto es una importación necesaria para el propio Emotion. Tienen dos opciones aquí, simplemente recargan el navegador. En caso de que esto siga fallando,
vamos a bajar la aplicación de la consola y la tendríamos que volver a subir, ¿ok? En este caso, eso es lo que está pasando. Entonces hay que bajar la aplicación de aquí porque fíjense, este error me lo sigue marcando en la consola. Entonces control C para bajar la aplicación y nuevamente yarn espacio dev para que levante la aplicación de Byte. Una vez que esto compile, fíjense, ya está compilando. Mientras no les marque ningún tipo de error aquí, volvemos a nuestra aplicación y van a notar que aquí yo ya tengo este background aplicado. Ahora, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, esto a mí me gustaría que tenga IntelliSense, ¿no? Bueno, podemos ir a la parte de Visual Studio Code, buscar en la parte de las extensiones, y ojo, esto solo en Visual Studio Code, y aquí podemos buscar lo que son Style Components. Entonces, Styled Components. Y con esto vamos a encontrar muchísimas extensiones. La primera, que es esta de VS Code -style -components, es la que yo personalmente les recomendaría usar. Fíjense cuál es el autor, que es Julian Poissonnier, y tiene muy buenas calificaciones. Basta con que le demos instalar para que esto instale los style components, que les digo, lo único que va a agregar es un syntax highlight y me va a agregar el IntelliSense propio de Visual Studio Code, que me va a permitir a mí escribir CSS de una forma más clara y limpia. Vamos a esperar a que esto termine de instalarse porque bueno, esta instalación ya es propia de Visual Studio Code. Y vamos a la parte del app. Como podemos ver, este app como tal no tiene gran cosa, pero lo que podemos hacer es importar, abro y cierro llaves, y vamos a importar algo. ¿Qué es lo que vamos a importar en específico? Vamos a importar el index.css. Entonces, index.css. Grabo los cambios aquí en el app. Y esto, lo único que voy a hacer con esto es escribir pues estilos generales, ¿ok? Abro el index.css, asterisco, ok, asterisco, abro y cierro llaves, vamos a poner un margin 0, margin 2.0, padding 2.0, punto y coma, y prácticamente con esto grabo los cambios también en el index. Vamos a esperar a que esto termine de cargar. Y fíjense cómo aquí me dice que hay una importación errónea. Vamos nuevamente al app y tenemos que darle punto barra y ahora sí index.css. Con esto nosotros ya eliminamos pues prácticamente los bordes que ahí existían dentro del CSS. Nuevamente margin 0, padding 0. El resto no lo necesito. Y fíjense qué es lo que estoy haciendo aquí. Cuando yo ya vengo nuevamente a mi navbar, aquí dependiendo el estilo que ustedes tengan en cuanto a, pues sí, al tema de Visual Studio Code, va a agarrar diferentes colores. Fíjense que en mi caso, como esto es el color que agarra las propiedades dentro de mi index, pues son las mismas que agarra aquí. Pero fíjense, yo aquí ya tengo el soporte que Visual Studio Code me da para usar el color picker, y puedo cambiarle el color al que yo quiera utilizando este color picker. Fíjense, grabo los cambios aquí, vuelvo a mi aplicación y automáticamente se aplican todos estos colores gracias a que esto es un style component, ¿ok? Como pueden ver, esto es muy simple de hacer y yo aquí puedo ponerle, por ejemplo, font size, y fíjense, tengo este auto completado. Vamos a ponerle 2 rem, grabo los cambios, automáticamente esto lo aplica, hace el live reload. Podemos ponerle, por ejemplo, un color, 2 puntos snow, para darle un color blanco. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y fíjense, se aplica
Vamos a agregarle un padding, 2 puntos, y vamos a ponerle .2 rem. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y bueno, esto se le puede seguir aumentando. De hecho, vamos a ponerle .4 rem al padding, simplemente para tenerlo así un poquito más visible. Y con esto, como podemos ver, podemos ir agregando los estilos que nosotros queramos. ¿Cuál es el problema? Que si yo, además de esto, de este header, por ejemplo, vamos a la parte del app.jsx, aquí además de este header yo me creo otro componente que sea el counter. Vamos a ponerle counter.jsx, que es una aplicación muy simple. Vamos a escribir rafce para que me cree toda la estructura de mi contador. El h1, bueno, perdón, este div lo vamos a dejar así. Y aquí yo le voy a poner primero un h2 que sea counter, 2 puntos, y aquí yo le voy a poner un estado que va a ser el counter, ¿ok? Vamos a ponerle ese counter. Nuevamente, aquí simplemente vamos a usar un useState. Entonces, useState, uso el snippet, vamos a ponerle aquí counter, counter, tab, el initial state va a ser 0, y vamos a importar el useState de las librerías propias de React. Entonces importo este useState de React, y con esto, si yo le pongo por ejemplo 10, grabo los cambios, debería poder verlo, pero tengo que importarlo. Entonces vamos a hacerlo así, counter. Asegúrense de importar este counter también. Vamos a grabar los cambios aquí, vuelvo a mi aplicación y ya tengo este counter 10. Lo mismo, podemos estilizar esto usando Style Components. ¿Qué ocurre? Que fíjense que el propósito de los custom hooks, por ejemplo, es que todos nuestros componentes como tal tengan el HTML necesario. Igualmente esta parte, imagínense lo grande que va a ser este componente si es que yo aquí le empiezo a meter estados, properties y demás, cosas un poco más, pues sí, que yo pueda estar utilizando. Esto se empieza a volver un poco más difícil de leer, y esto porque es una aplicación fácil, pero recuerden que si hacemos aplicaciones o componentes que hagan peticiones y se dediquen a renderizar, estos archivos crecen mucho y muy fácil. La parte de crearnos aquí un style component es tan fácil como crearnos una const, y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, counter value igual a style. Asegúrense de importarlo, punto. Vamos a ponerle que esto es un h2. Nuevamente backticks, porque esto es necesario usar los backticks. Y aquí yo simplemente puedo hacerle un text align, por ejemplo, text align center. Grabo, vuelvo a mi aplicación y con esto yo ya debería poder ver esto centrado. ¿Qué ocurre? Que yo no he puesto eso. Entonces vamos a ponerle este h2 aquí. Grabo, vuelvo a mi aplicación y aquí ya lo tengo centrado. Nuevamente vamos a ponerle, por ejemplo, un margin top. Recuerden que si tienen pues el IntelliSense de Visual Studio Code, es muy fácil de usarlo. Vamos a ponerle que use 1.5 rem de separación hacia arriba. Vamos ahora a decirle el font size. El font size de 1.7 rem, por ejemplo. Grabo, vuelvo aquí, no, vamos a ponerle 2.7 rem. Grabo, ya se ve muchísimo mejor. Y ahora vamos a poner cualquier otra cosa. Podemos ponerle, por ejemplo, además del font size, bueno, de momento solo vamos a dejar esto así. Vamos a crearnos aquí un botón, y este botón simplemente va a decir +1, y vamos a tener el mismo botón, pero en este caso va a decir -1. Grabo los cambios, volvemos a nuestra aplicación y aquí los tengo. Nuevamente hay que hacer lo mismo.
y para ello tendría que crearme otro container. Entonces vamos a crearnos una constante que va a ser el counter button igual a nuevamente styled punto, y aquí vamos a agregar el button, nuevamente backticks, y dentro de esto simplemente vamos a empezar a crear pues toda esta parte. ¿Qué ocurre? Que aquí sí me interesaría que esto fuera un container, por ejemplo que esto fuera un div. ¿Por qué? Porque si esto es un div puedo alinear todo este contenido. Entonces vamos a copiarnos todo esto. De hecho vamos a copiarnos un style component, el text align es lo único que le voy a dejar. Esto lo quito y aquí le vamos a poner que esto va a ser un div, ¿ok? Un styled.div. Esto va a ser el counter, no el counter value, sino el counter container. Y este counter container yo se lo voy a colocar aquí en lugar de estos fragments. Entonces se lo coloco, grabo los cambios. En principio esta parte de los botones también debe estar centrado. Vamos a verlo. Efectivamente lo están. Y ahora sí, la parte de los botones, vamos a agregarles un font size un poco más grande. Un font size de, por ejemplo, vamos a dejarles en eso mismo, 2 punto y tantos rems. Vamos a ponerle el cursor 2 puntos pointer, simplemente para que ahí los tenga. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y esto todavía no lo está cargando. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy cargando simplemente los botones, pero no los style components. Entonces vamos a cambiar todos los buttons por counter button. Y fíjense, ya está agregándolo y el cursor ya lo tiene en pointer. Vamos a ponerle un margin de un rem hacia todas las direcciones, simplemente para que se separen. Y vamos a ponerle un padding igualmente de un rem. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y con esto pues prácticamente yo ya puedo utilizar esto. Nuevamente, fíjense todo lo que yo estoy haciendo aquí para mis style components y todavía no tienen lógica y no hacen nada estos botones. Vamos a hacer que hagan algo. Vamos a ponerle la propiedad onClick a nuestro counter button, porque al final esto sigue siendo un botón. Entonces onClick, y vamos a llamar entre llaves a una función llamada handle click. ¿Okay? Para poder yo usar esto necesito crearme esta constante dentro de mi componente, y esto ya es propio de React. Nuevamente vamos a usar una row function y lo único que voy a hacer es el setCounter del counter más 1. ¿Okay? Grabo los cambios y en un inicio esto debería ser suficiente para yo poder utilizar pues este propio botón. Vamos a ver si es cierto. Vamos a nuestra aplicación. Si yo le doy +1, efectivamente todo funciona bien. Ahora vamos a decirle, vamos a crearle otro botoncito de estos, bueno, otra función, pero el counter va a ser -1 y va a ser handle thisClick, ¿ok? ¿Por qué le pongo este nombre tan raro? Pues simplemente por ponerle un nombre, ¿ok? Y ahorita no necesito saber realmente qué tanto de lógica tiene esto. Simplemente handle thisClick. Vuelvo aquí a mi aplicación y volvemos a lo mismo. Si le doy menos funciona, pero esto ya empezar a manipularlo es un poco raro, porque ya no estoy mezclando HTML en la parte de JSX, no estoy mezclando JavaScript, sino que además también ya estoy mezclando CSS, estilos. Cosa que, por ejemplo, la parte de poder crear hojas de estilos personalizadas debería evitar. ¿Qué pasa entonces cuando yo empiezo a hacer esto? Bueno,
podemos crear o usar varios patrones para limpiar estas cosas. Podemos usar uno muy simple, que es la parte de los Style Components, que es esta carpeta que yo me creé. Cuando yo me creo esta carpeta, puedo crearme archivos. Y aquí volvemos a lo mismo. Si usan TypeScript, el archivo es .ts. Si usan JavaScript, pues el archivo es JS. Y no hay más misterio. La parte del Style Components, personalmente a mí me gusta trabajarlo de la siguiente forma. Creo una carpeta del nombre del componente, porque volvemos a lo mismo. Podemos crear varios. Y entonces vamos a crear el header, la carpeta header. Y aquí van a estar los Style Components relacionados al header. En la parte del counter tenemos 3 Style Components. Entonces puedo crearme 3 archivos. Entonces nuevamente también en los Style Components, nueva carpeta. Y vamos a crearla del counter. ¿Ok? Simplemente para saber que aquí van todos los Style Components del counter. Y aquí los del header. Vamos primero a poner los del header. En esta parte simplemente creo un archivo y vamos a ponerle nav header.js. Basta con que le pongamos JS, no necesitamos ponerle JSX si no quieren. Basta con ponerle .js. Y aquí lo único que voy a hacer es tomar esta parte, voy a cortarla, voy a cortar ese style component, lo pego aquí. Y necesitamos primero dos cosas, traernos este stylet. Entonces borro la importación de aquí porque la voy a necesitar aquí. Entonces pego aquí. Y además necesito exponer esto a otros archivos. ¿Por qué? Porque este archivo simplemente es válido para este archivo. Para yo poderlo exponer, basta con que le ponga export espacio cons y todo exactamente igual. Grabo los cambios aquí. Y ahora lo único que necesito es traerme este navheader, que nuevamente automáticamente esta librería es lo suficientemente inteligente para saber qué es. Asegúrense de importar esta parte y ojo, si usan el export así como yo lo usé, esto es necesario que lo hagan con este par de llaves. Si ustedes hacen el export default como en este caso, la importación es la misma pero sin estas llaves. ¿Por qué se los digo? Porque esto es propio de JavaScript, no es parte de React, no de nada, esto es parte de JavaScript. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y fíjense cómo todo funciona exactamente igual, pero tal cual, exactamente igual. ¿Cómo sé que entonces sí estoy mandando esto? Bueno, basta con que yo aquí, por ejemplo, le ponga el background color y nuevamente, como este color yo aquí ya se lo agregué así, puedo ponerle, por ejemplo, blue. Grabo. Vuelvo aquí y fíjense, efectivamente el color es blue. ¿Qué ocurre y por qué les digo que esto podría ser un JS normal o un JSX? Si esto no es un JSX, va a pasar lo mismo que aquí. Van a poder utilizarlo exactamente igual, pero el IntelliSense no va a funcionar correctamente. Y esto pasa igual en las aplicaciones de React. Si esto es un JSX, da exactamente lo mismo, pero van a tener una ventaja sobre el resto de archivos. ¿Por qué? Porque esto automáticamente Style Components como extensión lo que está haciendo es configurarse para archivos JSX y el IntelliSense de CSS me lo va a dejar aplicar sin ningún problema en archivos con esta extensión. Entonces vamos a esperar un momento a que esto se haga y hasta, si no estoy mal, bueno, aquí ya está el blue. Si yo pongo esto en un color como naranjoso, vamos a ver un poquito así, grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación, fíjense, sigue funcionando correctamente. Ahora yo no quiero estos colores, simplemente quiero un 333, grabo, vuelvo aquí y fíjense, ya tengo ese color sin ningún problema. Ahora puedo hacer lo mismo y en este caso el header de momento solo es un style component. Pero en la parte del counter vemos que yo tengo 3, entonces puedo poner, vamos a crear primero un archivo que sea el counter container.jsx, nuevamente para el IntelliSense de CSS. Vamos a crearnos otro archivo, en este caso en la parte del counter, un nuevo archivo
que va a ser el counter value.jsx. Y por último vamos a crearnos un último archivo que va a ser el counter button.jsx. Esta parte simplemente es para tratar de hacer esto un poco más mantenible. Vamos a cortar la parte del counter container y vamos a este archivo counter container. Nuevamente voy a hacer el export así a secas, y vamos a importar el stylet, porque sin este stylet pues nada de esto va a servir. Grabo la parte del counter container y ahora aquí en el counter primero voy a eliminar esta parte del stylet porque esto no lo voy a necesitar aquí. Vamos aquí a la parte de pues nuestra lógica y vamos a importar el container, ¿ok? El counter container. Asegúrense de traerlo, ¿ok? Una vez que ya lo importaron, pues vamos a hacer lo mismo. El counter value, control X, vuelvo al archivo de JSX y aquí nuevamente vamos a hacer el export. Exporto esto y nuevamente hay que importar la parte del stylet. Así que asegúrense de importarlo, grabo los cambios en el counter value, el container ya lo puedo cerrar y asegúrense de importar esto donde lo estén usando, ¿ok? Entonces el counter value y por último el counter button. Corto de aquí, vamos al counter button, el value ya lo puedo cerrar. El counter button nuevamente vamos a hacer un export de esto y vamos a importar la parte de los stylet, ¿ok? Nuevamente esto viene de motion stylet, grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación aquí y con esto simplemente hay que importar el counter bottom, ¿ok? Counter bottom, y fíjense, esto lo único que estoy haciendo es importar mis style components. Ya tengo una carpeta donde puedo estar creando y únicamente preocuparme por la parte de los estilos y toda mi aplicación funciona exactamente igual. Esta es una forma en la que pueden ir modularizando esto. Nuevamente también podemos crearnos unos hooks y hacer que esto se resuma a una sola línea, pero primero podemos hacer estas funciones de flecha un poco más sencillas, así que vamos a hacerlas un poco más sencillas. Grabo, ya resumí esto a 2 líneas y esto puedo todavía hacerlo un poco más pequeño. Control X, vamos a crearnos una carpeta nueva que van a ser hooks, enter, y aquí le vamos a poner el use counter, ok, .js, esto sí es solamente JS. Vamos a hacer un export const use counter para que esto sea un custom hook. Y ahora sí, mando mi función de flecha, pego prácticamente todo lo que estoy usando y simplemente voy a retornar lo que yo necesite. En este caso el useState no lo necesito aquí, de hecho esta importación sobra. Corto aquí toda esa importación, vamos a nuestro hook, vamos a pegar esta importación aquí, la importación de React aquí sobra también, y lo único que voy a retornar aquí es el handle click y, si no estoy mal, el counter, porque es lo que uso aquí. Entonces vamos a hacer un return, abro y cierro llaves y vamos a retornar el counter y el handle click, ¿ok? El handle click y el handle disclick, ¿ok? Simplemente para tenerlo ahí. Vamos a tomar estas tres, bueno, todo este objeto, control C, y aquí en la parte del counter simplemente vamos a crearnos una const, vamos a desestructurar todo eso, ¿de dónde? Del use counter, ¿ok? Use counter, asegúrense de importarlo. Podemos llamarlo así a secas o podemos ya mandarle un initial value, y este initial value es el que voy a mandar aquí. Ahora este parámetro es
por defecto obligatorio. Vamos a hacerlo opcional. Grabo los cambios aquí, le doy igual a 10 para que sea opcional. Y ahora sí, si vuelvo aquí, si yo no le mando nada, va a ser 10. Pero si yo le paso 50, grabo aquí y mi estado inicial va a ser este 50. Y empiezo a darles clic y todo esto funciona normal. Y fíjense, yo estoy usando Style Components, estoy usando Custom Hooks, estoy usando JSX, estoy usando React moderno realmente y todo funciona correctamente. Podemos hacer muchas cosas, por eso les dejo la documentación oficial de Emotion en la descripción, porque aquí ustedes pueden ver que inclusive podemos mandar, primero, podemos mandar una función de flecha que haga todo esto, pero hay que retornar siempre la parte de las llaves. Podemos utilizar, por ejemplo, Flexbox, podemos utilizar y mandar lógica, es cuando necesitamos usar props. Podemos hacer, por ejemplo, mandar properties para hacer estas cosas dinámicas. Y en específico, podemos hacer muchísimas cosas dentro de los Style Components. Por eso a mí me interesa que ustedes visiten esta parte, esta página. No por otra cosa, simplemente porque les digo, esto de los Style Components tiene muchísimas posibilidades, podemos configurarlo como nosotros querramos y ya vimos que podemos usarlo inclusive utilizando ni siquiera Create React App. De hecho, si usan Create React App, seguramente la parte del import de Styles React no sea necesaria. En caso de que lo sea, pues ya vieron cómo es que funciona, pero bueno. También esta es otra opción utilizando Byte.js y demás. Todo funciona exactamente igual y nuevamente los conocimientos que ya tienes de React son lo suficientes para tomar este tipo de cursos. No tienes mucho que hacer para poder usar este tipo de librerías. Y bueno, en específico espero que te haya gustado este tutorial. Es un tutorial algo largo porque sí, trabajar con Style Components de una forma muy básica como es lo que estamos usando requiere su tiempo y tiene su lógica, pero bueno, ya vimos cómo es que puedes iniciar en esta parte de los Style Components y espero que te haya gustado muchísimo, que dejes tu like, comentarios favoritos, te suscribas al canal, compartas este video con quien puedas, con quien quieras. Y nuevamente podemos ir mezclando esto con Sass, podemos hacer un montón de cosas. Aunque bueno, si usamos Sass yo no le veo mucho sentido a esto. Pero en el caso de que bueno, estemos utilizando React así a duro, en duro, pues esto de los Style Components es una buena opción. Y bueno, para crear librerías de estilos, por ejemplo, esto es muy útil. Si tú quieres utilizar una integración con un framework de CSS, puedes utilizar, pero que específicamente sea para React, puedes utilizar esto. Puedes utilizar esto y crearte muchísimos componentes, usar Style Components y al final integrarlos o compartirlos para que sean integrados así dentro de tu, pues sí, de tu paquete. Esto, les digo, es muy útil y puede ser utilizado para muchas cosas. Y lo mejor es que, por ejemplo, si vamos creando así, puedo crearme también una carpeta que sea la carpeta share, que sean de componentes compartidos, o puedo crearme una carpeta de botones, de menús, por ejemplo, de efectos, animaciones, no sé, cosas así que vamos a poder utilizar e integrar de cualquier forma. Y realmente les digo, esto es bastante entretenido de usar y quiero que vean que la parte de Wapalizer, esto es una extensión para el navegador. La parte de Wapalizer automáticamente sabe que yo estoy utilizando Emotion como parte de un framework para React, ¿ok? Lo que yo estoy usando es Emotion para integrar los Style Components a mis aplicaciones de React sin ningún problema. Y esto, nuevamente, está pensado para ser trabajado con React. Entonces, con esto espero que te haya servido muchísimo esta parte, que hayas aprendido bastante de ello y sin más que decirte, nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.